Bueno, 7:36 ya saludamos a Sebastián Mantilla. Varias encuestas han circulado en los últimos días donde se da cuenta de una aceptación bajísima, no solamente del presidente de la República, sino de las instituciones del Estado. Y lo más grave que se podría decir es que hay una suerte de desesperanza de la población, ¿no? Considera que lo que se viene a futuro va a ser más grave, y lo peor de todo es que dicen que no tienen esperanzas de que esto pueda mejorar. Eso pone a la situación política y económica del Ecuador en una situación bastante compleja, que queremos preguntarle a nuestro invitado Sebastián Mantilla que nos ayude a analizarla. Bienvenida, buenos días. Bienvenido. Perdón. Buenos días, gracias por la invitación. Encantados. Un gusto estar aquí. La situación yo diría que es complicada la del gobierno, y diría yo incluso la del Ecuador en general, porque no podemos hablar o referirnos solamente a los niveles, digamos, de gestión, aceptación que puede tener el presidente y su gobierno, sino también incluso, por ejemplo, un tema de fondo y que incide también sobre muchos otros aspectos, son los temas relacionados, por ejemplo, con el desempeño económico. Claro. La situación económica del país es delicada. Yo diría que ahorita el presidente Moreno está de alguna manera siendo afectado justamente por haber demorado la toma de medidas económicas y haberlas dejado como para más allá, o digamos, en lugar de haberlas tomado medidas importantes al inicio de su gobierno, porque él mismo incluso cuando llegó y asumió la presidencia a las pocas semanas determinó de que no le habían entregado la mesa servida como había mencionado, y que iba a tratar de hacer ciertos ajustes y demás. Pero creo que en el sentido de tal vez no sé si qué sería no afrontar los problemas de, digamos, de un inicio de raíz, los fue como dilatando. Y uno puede ver, por ejemplo, que en el tema del manejo económico la situación ha sido, digamos, no del todo favorable. Creo que no se han tomado las medidas adecuadas, y creo que ahorita un poco la situación está complicada. Mire usted, lo que se ha recurrido de parte del mismo gobierno nacional ha sido cada vez a recurrir mayor endeudamiento, endeudarle al país, pero no ajustarse también incluso el cinturón. Creo que ese es también uno de los temas que preocupa a la ciudadanía. Se pidió, por ejemplo, una especie como de esfuerzo a todos los actores con las medidas, digamos, de ajuste, con una cierta subida de ciertos tributos. Se ha tratado de que esos tributos no afecten, digamos, a las grandes mayorías. Y claro, en ese sentido también una de las intenciones que tuvo el presidente Moreno fue eliminar el subsidio a los combustibles, pero fue rechazado de manera, yo diría, amplia en todo el país. Pero es justamente también por eso, ¿no? Ve usted que el gobierno como tal sigue manteniendo una nómina muy grande en todos los sectores. Ha hecho ciertos intentos por reducir algo la burocracia, pero el gasto es digamos, muy importante. Entonces creo que en ese sentido, igual para mucha ciudadanía, la mayoría parte de los ciudadanos ven de que no se hacen esfuerzos por ajustarse el cinturón de parte del Estado, y se pide más bien que sean los mismos ciudadanos que tiendan más bien a financiar cualquier situación de este tipo. Entonces creo que igual eso está afectando, y ha afectado, yo creo que de manera muy importante en el tema también político al presidente Moreno. Sebastián, buenos días, le saluda Licenia Espinel. Esto sin duda influye en los niveles de credibilidad y aceptación del presidente Moreno, que de acuerdo a la última encuesta de Datos, por ejemplo, el nivel de aprobación del presidente Moreno volvió a descender a los 19 puntos, y el nivel de credibilidad es aún mucho menor, de 17.8%. Esto sumado a la política como tal que él ha ejercido a raíz del paro de octubre, sin duda hacen que estos niveles de aceptación sean un poco más creíbles, ¿no? O sea, yo le diría que incluso tal vez la situación de Moreno podría ser incluso más crítica. Más crítica que las cifras de estas que claro, se muestran. Hay estadísticas que mencionan que en la época justamente de las protestas en octubre llegó como a un nivel de aceptación del 8%. Y si usted compara, por ejemplo, con, digamos, los niveles de aceptación que tuvieron los presidentes que fueron, no sé si cayeron, les hicieron golpe de Estado, o cayeron ellos mismos producto de los mismos errores. Me refiero a Maguad, me refiero a Bucarán, me refiero a Gutiérrez. Ellos rondaron al 7%. O sea, yo diría, estamos ahorita, no sé si ante un presidente que se subió al ring, le noquearon,
y no estaba se recupera. prácticamente fuera de juego y se logró levantar. Pero ¿usted cree que se pueda seguir levantando, creo recuperándose? Que está muy golpeado, creo que está muy afectado y creo que no veo de alguna manera visos como de que se pueda recuperar de manera como importante en el corto plazo. O sea, creo que ahora que se está acabando el año es importante que eventualmente exista un refrescamiento del gabinete, es algo que creo que se debería, por ejemplo, analizar y evaluar. Y creo que también, igualmente, aunque ha habido ciertas intenciones de, digamos, convocar nuevamente al diálogo, que a veces también el tema de las convocatorias al diálogo ya se van como desgastando y cada vez los actores ven con escepticismo siempre el hecho de poder dialogar. Pero bueno, no está de más que eventualmente eso se pueda convocar, pero creo que esa convocatoria debería, digamos, hacerse siempre y cuando el mismo gobierno tenga una claridad de qué es lo que quiere plantearle al país y qué resultados se pueden lograr con eso. Creo que, por ejemplo, uno de los temas también importantes que habría que destacar es de que, pese a que las situaciones de violencia, de protesta, fueron bastante, críticas en el caso de Ecuador, yo rescataría también una cierta voluntad, por ejemplo, de gran parte de la ciudadanía en el sentido de no querer, por ejemplo, una interrupción del régimen democrático, una voluntad más bien de que el mismo presidente Moreno pueda terminar su mandato y que asimile y acicate todas estas, digamos, como críticas, quejas y situaciones que se pueden dar desde este aspecto. Entonces eso yo, por ejemplo, también rescataría, ¿no? Esa intención de que más bien los mismos ecuatorianos hayan respaldado un poco la situación de que se mantenga la estabilidad democrática y el presidente Moreno pueda terminar. Pero creo que ahí en ese sentido el presidente Moreno necesita hacer varios ajustes, varios cambios para poder de alguna manera terminar su mandato de manera, no le diría exitosa, sino poder terminar su mandato. ¿Qué le falló al régimen para no lograr consolidar una propuesta y un modelo de gobierno que a la final está implicando este deterioro de su imagen? Porque hizo alianzas que desde su punto de vista le podrían haber catapultado con un apoyo político interesante, importante con las principales fuerzas, en este caso de la derecha política, ¿no? Y esas alianzas con el sector empresarial inclusive, ¿le fallaron, no le dieron resultado o qué pasó allí? Porque no se explica, después de abandonar su posición política y hacer alianzas con este sinnúmero de sectores, tenía todo el apoyo y tiene todo el apoyo, inclusive de los medios de comunicación. Sin embargo, usted ya lo dijo, no tomó medidas a tiempo, pero ¿qué falló en ese sensible punto de consolidar alianzas para lograr gobernabilidad y sacar adelante al Ecuador? O sea, yo diría que para tener una respuesta como contundente en ese sentido y mucho más clara, mucho más esclarecedora para la opinión pública, le diría que no es tan fácil, porque hay temas de por medio, hay temas de que eventualmente uno cuando está alejado del poder político no sabe las situaciones que se pueden dar. Lo que usted bien dijo, en un primer ciclo, en una primera parte del gobierno de Moreno hubo como una cierta alianza y acercamiento a sectores de la derecha, grupos empresariales, específicamente, por ejemplo, el mismo Partido Social Cristiano, que ahora estratégicamente como que toma distancia y dice aquí no me mencionen, yo no tengo nada que ver. Ahora sí, yo más bien critico cualquier medida económica, ya se han puesto del lado de la oposición. Que eso creo que también es importante que la ciudadanía visualice, vea con claridad, ¿no? Como esta especie de oportunismo político, cuando, claro, se comienza el mandato, se hacen ciertas alianzas, se recurre al cierto reparto de ciertas instituciones, cargos públicos, una serie de concesiones a través de leyes y demás para ciertos grupos. Y después parece que se desentienden, no se ponen de acuerdo. ¿Qué pasó al respecto? No sé, en realidad, yo le digo, no sé si haya fallado un tema primero de conducción política de parte del mismo presidente Moreno, que creo que a veces es una no sé si sana crítica en el sentido de claro, no se trata de reeditar el liderazgo posiblemente autoritario de Correa, pero sí se necesita tener un liderazgo firme, o sea, una firmeza. Claro. Y una firmeza no solamente en el sentido de eventualmente tomar decisiones, sino también firmeza para de alguna manera ir manteniendo ciertas políticas, tener una cierta claridad y conducir al país por donde hay que conducir. Entonces creo que
En ese sentido yo le diría, claro, hay una crítica también que se puede hacer al presidente Moreno, pero también igualmente los operadores políticos, Exacto. la gente que está alrededor de Moreno. Creo que en cierto sentido ahí, por ejemplo, ha fallado. Vea usted, a veces se cae en una cierta, no sé si una cierta, no sé si como inexperiencia, poca experiencia, pero en esta idea medio igualmente que viene un poco de la misma derecha, ¿no? De tratar de decir, bueno, vamos a tratar de eliminar los ministerios. O sea, usted puede recortar los ministerios, puede eliminar los ministerios, pero hay ciertos ministerios que tienen una función importante. El Ministerio de Coordinador de la Política era un ministerio clave para todos estos temas relacionados, por ejemplo, con el relacionamiento con los actores sociales, con la misma asamblea. Eliminan el Ministerio Coordinador de la Política, fusionan el de Justicia del Interior, y yo le diría asumir, por ejemplo, un ministerio como el del Interior, en el caso, por ejemplo, de María Paula Romo. O sea, uno le puede criticar de todo, pero dése cuenta, asumir 3 ministerios y tener el frente primero de la asamblea. Usted tiene que tener una persona dedicada a las relaciones con el tema de la asamblea. Claro. Y lo que ha pasado, por ejemplo, en la asamblea, donde hay estas ahora como mayorías muy móviles, por ejemplo. Eso debería manejarse y operarse como un operador político, digamos, también igualmente hábil, para que esas mayorías se consoliden. Y no puede ser que en ciertas votaciones se den un paso atrás o un paso adelante y digan no, sí, y también incluso esta misma mayoría que apoya ahora al gobierno de manera condicional, está también igual aprovechando de este oportunismo político, ¿no? A ver si y de la debilidad política también. Y de la debilidad política. Entonces creo que ahí, por ejemplo, pienso yo que también ha faltado adecuados operadores políticos. O yo le diría que en el caso, por ejemplo, de los mismos, que los que son más visibles, como Juan Sebastián Roldán y la misma ministra María Paula Romo, que creo que evitaron que caiga el presidente Moreno, porque si es que el presidente Moreno, si es que eventualmente no estaban ahí, el presidente Moreno estaba caído. O sea, claro, él se fue a Guayaquil casi a renunciar. Él se fue casi exactamente a Guayaquil. Yo diría que están sobrecargados de trabajo. Y ahí, pero es un tema de conducción política. Sin duda. Hablando de operadores políticos, Sebastián, tampoco le ha dado resultado al gobierno darle protagonismo al vicepresidente de la República, tomando en cuenta que la aprobación y el índice de credibilidad del segundo mandatario no supera el 23%. Eso tampoco le ha dado resultado, porque mire los conflictos que incluso ese protagonismo ha generado, por ejemplo, con el sector indígena. Mire, hace un año cuando creo que me invitaron a este mismo espacio, yo dije que no me explicaba o que creo que no encontraba razones por las cuales habían nombrado al señor Otto Sonnenholder como vicepresidente de la República, que no encontraba de alguna manera yo los motivos, las causales, las razones por las cuales. ¿Y por qué decía yo eso? O sea, si usted quiere que le diga tener un vicepresidente que sea como una reinita de belleza, que se pasee por el país y que vaya saludando a todo el mundo y que caiga bien, o sea, creo que eso ha terminado siendo el señor vicepresidente de la República. Pero yo decía, en el escenario que se venía, hace un año decía yo, en el escenario que tiene el país, que es un escenario donde se van a tener que tomar medidas económicas, donde van a haber necesariamente, digamos, disputas en el campo político y va a haber protesta social, usted necesita un vicepresidente que apoye en ese sentido, que colabore en ese sentido. Entonces yo me preguntaba muy bien, entonces el papel del vicepresidente va a ser entonces manejar los temas delicados, por ejemplo, que tiene que enfrentar el gobierno, como son los temas, por ejemplo, de medidas económicas, va a ser o dirigir el frente económico, va a tratar los temas relacionados con la inseguridad, y en inseguridad tienen temas de diverso tipo, inseguridad ciudadana, el tema de las cárceles, una serie de temas. O sea, tiene usted unos 4 o 5 temas que son el tema de la corrupción. Va él a encargarse de los temas, por ejemplo, de impulsar los temas de la corrupción, que es uno de los temas más sensibles, que incluso el mismo presidente Moreno no solamente ofreció 100,000 o 150,000 puestos de trabajo cada año, sino dijo que iba a combatir de raíz, digamos, el tema de la corrupción. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Qué ha hecho el vicepresidente en ese sentido? O sea, creo que fue, de alguna manera, le digo, una mala elección. Yo le diría, una buena persona, se le ve de manera que, digamos, como intencionada, pero que no aporta. O sea, yo sinceramente le digo, no aporta frente a la situación, a la problemática que vive el país. Usted necesita a alguien que le ayude o que se encargue, por ejemplo, de ciertos sectores. Y creo que a la final nada de eso, digamos, no digamos, ha servido. Entonces es una pena que digamos, la presencia del vicepresidente a la final, claro, le ha liderado, ha tratado de impulsar estos procesos de diálogos, pero cuando no tiene usted, por diálogos ejemplo, que no han dado resultados tampoco. Que no han dado resultados, cuando usted no tiene, digamos, poder político, cuando simplemente le ponen a hacer una serie de diálogos, pero esos diálogos
a la final no sirven para nada, no se toman en cuenta. Entonces ve usted en qué terminan. Entonces creo que se ha desgastado, por ejemplo, esa posibilidad del diálogo que siempre creo yo que es fructífero, claro. Pero es fructífero siempre y cuando haya resultados. Haya resultados. Y creo que en ese sentido es una pena que el papel del vicepresidente no haya cumplido, digamos la expectativa que tenía la ciudadanía. Y ahora le va a quedar tiempo al régimen para a reconsiderar su política, su modelo económico, porque ya le resta un año 5 meses y ha recibido siquiera 4 golpes tremendos. La movilización de octubre que terminó derogando el decreto, el rechazo del proyecto económico urgente que lo archivó, el pronunciamiento de la ONU que dijo que se cometieron excesos y el pronunciamiento de la CID, último, que da cuenta de una situación sistemática de violación de derechos humanos. Son golpes, desde mi punto de vista, tan letales. O sea, verá, sobre los dos últimos yo le diría, y ahí soy bien crítico, o sea, antes el correísmo criticaba, demonizaba a las Naciones Unidas y a las CIDH de la Pero OEA. Eso criticaban los que ahora están en el régimen. Y resulta Entonces que después vieron ellos. que eso servía un poco y se tomaron también esas instituciones. Entonces, esos informes, yo les digo, le veo yo incluso los informes de las protestas poco consistentes. Entonces, ciertamente, ante la situación que se dio, hubo que utilizar la fuerza pública, y la fuerza pública y la policía hubo eventualmente excesos. Pero yo le diría, no nos desviemos de la atención, no nos enfoquemos en lo que quiere eventualmente el correísmo, que nos enfoquemos como es el tema de las protestas y violación de los derechos humanos. Aquí hubo una clara intención de desestabilizar al país, de hacer un golpe de Estado. No el 30 de septiembre, que eso fue una invención, una creación de Correa para ahora sí hubo esa intención. Ahora sí hubo una intención bien clara de desestabilizar el régimen pero democrático. ¿por parte de quiénes? Y que creo que incluso esta misma comisión que se creó en la Asamblea Nacional le está haciendo el juego y no está asumiendo, digamos... Sí, porque ahí dicen todo lo contrario. Claro, porque no han podido demostrar. La misma comisión dice que el gobierno no ha podido demostrar estos intentos de desestabilización. ¿Quién desestabilizó? ¿La CONAIE? ¿La gente que salió a la calle? ¿La prefecta de Pichincha, que es la única detenida vinculada al correísmo? ¿Quién? Claro, ese es el problema de que no se puede o no es tan fácil, por ejemplo, evidenciar. Yo, por ejemplo, como analista que he estado siempre detrás y que me he especializado en los temas de inestabilidad política en América Latina y en el caso de Ecuador, le digo que se pudo ver y yo pude apreciar y yo pude un poco solamente viendo las noticias y un poco percibiendo lo que pasaba en las calles, de que se dieron escenarios realmente muy parecidos a situaciones de inestabilidad que se dieron anteriormente. Entonces ahí usted tiene, por ejemplo, convocatorias a las protestas, que a veces se convoca para, por ejemplo, derogar un decreto, el tema del subsidio. Después de eso, igual usted tiene actores que comienzan a participar. Solamente, por ejemplo, habría que poner la atención, por ejemplo, a los repertorios de la protesta. ¿Qué es lo que se proponía en un inicio y después qué se va incluyendo? Se hablaba de la derogatoria del 883, después se decía no, entonces que caiga el patojo de etcétera. Y después comienzan igualmente a aparecer unos actores, comienzan a articularse esos actores. Sabemos perfectamente, por ejemplo, que una movilización indígena toma tiempo, se requiere recursos. ¿Cómo hicieron eso de manera tan rápida? ¿Quién les financió? Fue plata del correísmo, fue plata de ciertos exfuncionarios del correísmo, fue plata de los alcaldes que están a cargo, digamos, y que no son evidentemente correístas, sino con un nombre de un movimiento local, quienes financiaron alcaldías y movimientos, por ejemplo, de la provincia de Imbabura, de Cotopaxi, etcétera. Eso, por ejemplo, no sé si se ha investigado y se ha determinado, por ejemplo, responsables. Entonces, creo que ni siquiera ha habido una investigación, digamos, como en profundidad, pero yo le diría que los hechos están ahí. Conversaciones, por ejemplo, de ciertos líderes indígenas con ciertos, por ejemplo, jefes militares. ¿Por qué se dio, por ejemplo, la destitución y el relevo digamos, del jefe del Comando Conjunto y el comandante general del Ejército? O sea, hay una serie de elementos, por ejemplo, que yo le diría que si es que podríamos, quién sabe, juntarlos, analizarlos en profundidad, le diría que tendríamos claramente, por ejemplo, hay una clara intención de desestabilizar el régimen democrático. Eso es, diría que el problema para mí fundamental. Que después haya los temas de estos de derechos humanos, sí, yo le diría que siendo yo Rafael Correa, le diría, ¿saben qué? Un poco dilaten el tema, pónganse a discutir en el tema de los derechos humanos, que vaya a la CIDH allá, que saque información y que resulta un poco que vaya ahí. El tema de fondo es un tema no solo de desestabilización del régimen democrático, sino como yo también incluso he dicho, desestabilización del régimen democrático para
frenar o interrumpir el proceso, por ejemplo, de reemplazo, por ejemplo, de todo lo que fueron instituciones de control, jueces, fiscales, contralor, procurador, etcétera, para a la final también, en el fondo, después de esos cambios, frenar todos los casos o todas las investigaciones que se siguen por casos de corrupción al mismo presidente, expresidente Correa y a sus más cercanos colaboradores. Pero eso no ha ocurrido. Los procesos siguen, las autoridades Claro, se han nombrado, excepto el Contralor que se quedó ahí de regalo, le regalaron el puesto literalmente, claro, porque él no participó en ningún concurso, a nadie lo evaluó y sin embargo sigue en el puesto. ¿Cómo se explica usted que ahora, por ejemplo, se hayan quemado la Contraloría? Con los militares enfrente, cuidando la asamblea, y la atacan 3 veces, por favor, o sea. Claro. Entonces, esa, digamos, es la otra historia. Esa es la otra historia en la que eventualmente no se cuenta, no se comenta, pero que creo que, y les agradezco a ustedes por la apertura, o sea, eso es democracia, es la posibilidad de discrepar, de un poco de intercambiar criterios, aunque no estemos como de acuerdo. Pero yo le diría que ese es el tema un poco de fondo, el tema de que hubo una clara intención de desestabilizar al gobierno de Moreno, que uno no esté de acuerdo, que no esté de acuerdo con el, digamos, el contenido, el giro, el direccionamiento político que tiene, que el direccionamiento económico que le ha dado, que no esté uno de acuerdo, sí, pero ahí hay también cosas que hay que analizarlas, y creo que todavía yo no veo claridad ni de parte, por ejemplo, de esta comisión de la Asamblea que se ha conformado, ni tampoco incluso, no sé si del mismo gobierno, ¿no? Pero yo le diría, si no existe tampoco a veces como pruebas o evidencias de parte del mismo gobierno, es justamente eso, porque estamos ante un gobierno que es muy débil, que es muy frágil. Y claro, cuando tiene un gobierno así se dan estas situaciones. Pero no le queda tiempo entonces, la conclusión es lógica. O sea, mire, un año 5 meses, con un gobierno debilitado. O sea, yo le digo, semejantes niveles de aceptación. ¿Qué es lo que yo le diría? No podemos esperar mucho del presidente Moreno y de su gobierno. Sí. O sea, yo lo que creo y adivino, o a veces pienso, es de que Moreno lo único que quiere es tal vez alcanzar a terminar su mandato y nada más. Y creo que está contando los días y cada día que pasa se va a resignar a terminar como sea. Pero es peligroso eso. Exactamente. Ya no tiene nada que perder. Exacto. Entonces comienza a hacer nomás lo que sea. O sea, es muy peligroso porque eventualmente hace lo que sea o eventualmente a veces no toma decisiones. O no hace. O deja de hacer. Y ese dejar de hacer creo que puede ser incluso más dañino para el país. Tremendo. Sí. Bueno, gracias, Sebastián. Bueno, un gusto igualmente. Muchísimas gracias, Sebastián. Mantilla estuvo con nosotros, una visión diferente, por cierto, de cómo está la situación política y económica del país. Radio Pública, por cierto, recibe los comentarios de todos los sectores. Volvemos.